Compartir con ustedes estos ejercicios que con mucho cariño y creo que inspirado por el Espíritu Santo desde hace tiempo el Señor me invitaba a que compartiera esto. De hecho, ya en otros años me habían pedido que compartiera sobre este tema, que es el tema de la santidad. Los intitulamos El celo por ser santo. Trataremos en estos días de ejercicio de ir revisando este tema. Vamos a basarnos básicamente en una catequesis del Padre Reiniero Cantalamessa, que creo que la mayoría conozcamos, que es uno de los predicadores del Vaticano, del Papa, y que en este año habló precisamente sobre la santidad. Una de las pláticas la tomó a la santidad, y otro tema lo tomó de una plática que él dio para toda su congregación. Entonces creo que es muy valioso. También tocó algunos elementos de su santidad San Juan Pablo II y otros de Benedicto XVI, y sobre todo un libro que pues ha impactado mi vida, que ya ven que hay algunas lecturas que de repente verdaderamente mueven nuestra vida y nos dan pues un panorama diferente de muchas cosas, y es un libro que hablaré un poco más ampliamente mañana de él y los demás días, porque hoy básicamente mejor utilizaré la plática de Reiniero Cantalamessa, tanto que da a la curia romana como a su congregación. Pero es un libro que habla de la espiritualidad del Evangelio de San Juan. Se llama así, Espiritualidad de acuerdo a Juan, ¿verdad? Es un libro que está en inglés, pero realmente provee de una serie de herramientas increíbles para revisar con una perspectiva diferente el Evangelio, al menos diferente a como yo lo había siempre revisado. Así que bueno, pues con esta idea de ser santos, creo que esta plática en principio pues es para la gente que vaya un poquito más avanzada, ¿sí? La gente que tiene un poquito más de contacto con la Sagrada Escritura, y sobre todo la gente que está ya dando un paso hacia la santidad. Ciertamente para todos será de utilidad, puesto que la santidad se tiene que buscar desde el principio. Pero creo que sacarán mucho más provecho quienes vayan un poquito más avanzados en su vida espiritual, porque creo que nos dará una perspectiva, una panorámica de cómo trabajar o retrabajar nuestra vida en algunos aspectos. Así que bueno, con esta pequeña introducción, si les parece bien, vamos a iniciar encomendándonos a nuestra Madre Santísima para que nos dé, pues el Espíritu Santo nos dé la luz a mí para poder anunciar esta palabra y decir lo que el Señor quiere, y para que ustedes escuchen lo que Dios quiere, porque como siempre se ha dicho en la comunicación, pues uno es lo que uno quiere transmitir y otro es lo que el otro escucha. Entonces, realmente creo que aquí lo importante es lo que ustedes van a escuchar, porque yo ya lo escuché a través de estos predicadores, ahora ustedes tienen que escucharlo a través de mí, y pues espero ser lo suficientemente buen conductor para hacerlo, y que el Señor ponga en sus corazones lo que Él quiere que aprovechen de estos ejercicios de esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites esta noche iniciar junto con la Cuaresma nuestra reflexión cuaresmal. Queremos pedirte que a través de estos ejercicios podamos sacar abundante formación e información para seguir trabajando durante toda nuestra Cuaresma y poder llegar a una Pascua verdaderamente nueva, que la santidad brille en nuestras vidas y que podamos reflejarla en nuestra comunidad. Virgen Santísima, queremos encomendarte a ti, hoy que nos recibes en esta hermosa casa, bajo tu advocación de Fátima. Queremos pedirte que así como te manifestaste a los pastorcitos, así lo hagas también con nosotros y nos ayudes a conocer con mayor claridad la voluntad del Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Digamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Bien, pues he preparado estos ejercicios basado precisamente en el tema de la santidad, porque tengo la impresión, quizás no todos estarán muy de acuerdo con esto, pero a mí me da la impresión de que hemos perdido esta dimensión en la vida. Hoy poco se habla de la santidad, poco se promueve la santidad, y pues esto veo que hace que poca gente con sinceridad busque ser santo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, donde realmente empieza el ministerio de predicación de Cristo, con lo que abre es el sermón de la montaña y una serie de elementos más, culmina en el verso 48 con el tema de la perfección. Y bueno, esto está en relación con el libro de Levítico, que escuchamos precisamente hoy en la mañana. Sean santos porque su Dios es santo. Sean perfectos porque Dios es perfecto. Y esto nos habla de algo que es alcanzable, o que al menos podemos buscar, ser perfecto. Nadie nace en la perfección, se adquiere la perfección. Siempre lo llevo al tema de las artes manuales, ¿no? Un pintor pues será perfecto al final de su vida. El que hace tornillos en un torno pues será perfecto en la medida en que vaya avanzando. Al principio echará a perder algunos, cada vez ajustará con mayor precisión la máquina, tendrá mejor precisión al poner la pieza, etcétera, y poco a poco irá alcanzando la perfección. Así también nosotros, hermanos. El ejercicio de la perfección es algo continuo que se acaba hasta que morimos. La santidad es algo que iremos adquiriendo poco a poco, pero necesitamos, obviamente, trabajar en ella como el artífice trabaja para llegar a ella. Sin embargo, les digo, pues poco se habla de ella. Nos parece casi imposible lograrlo. Tenemos una visión de la santidad, pues equivocada, ¿no? Lo dice el Papa escribe un pequeño opúsculo sobre la santidad y habla de cómo tenemos falsas ideas sobre la santidad, ¿no? O sea, el santo pues es este que encontramos en los templos, ¿no? Que ha hecho grandes cosas y que se ha mortificado. Pero la verdad, a mí me llama mucho la atención Carlos Acutis. ¿Quién conocía de Carlos Acutis? Y en su comunidad era un chavo cualquiera. O sea, no se distinguía en nada. Simplemente vivía en perfección su vida cristiana, buscando en todo hacer la voluntad de Dios. O sea, él quería ser perfecto, él quería agradar a Dios en todo lo que hiciera. Y era un hombre, una persona como cualquiera de nosotros. O sea, es posible la santidad, pero por supuesto. Y no solamente que es posible, sino que esta es nuestra identidad como cristiano. Esta es la identidad de un cristiano. El cristiano es santo. Y por eso quisiera pues dar esta cita para irla repitiendo durante estos ejercicios en nuestra propia vida, porque recuerden que los ejercicios lo que nos da es material para trabajar los 40 días. Por eso siempre he querido iniciar en la primera semana para que tengamos material para todos los días en nuestra meditación. Es decir, no se trata de venir solamente esta semana de lunes a viernes, una hora y cuarto, hora y media, a escuchar una predicación, una catequesis, sino es tomar material. Ojalá y todos, como veo que algunos ya traigan un papelito por ahí o en sus tablets o en sus teléfonos y puedan tomar algún apunte, algo que les llame la atención, algo que puedan después repasar, que puedan llevarse las citas. Ciertamente pues la plática se va a quedar, la estamos
transmitiendo ahorita en live. Saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando a través de las redes. Y podrán repetirlo por si no trajeron hoy algún papelito para que puedan tener las citas que voy a ir dando y qué puntos específicos podemos ir tomando de cada uno de ellos. No es muy importante porque el ejercicio es eso, ¿no? Cuando vamos con un entrenador, pues nos dice lo que tenemos que hacer durante la semana, ¿verdad? Y entonces pues vamos a hacer este ejercicio, pero todos los días, porque si no, no sirve de nada. Lo mismo pasa aquí. Ya fui a los ejercicios, gané la indulgencia plenaria y ¿con eso llego a la santidad? No. Hay que ejercitarse, hay que trabajar en ella. Y esta cita me parece importante. Primero de Pedro, en el capítulo primero, empieza con estas palabras, en los versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, es algo que tenemos que machacar, sean santos, quiero ser santo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? No me digan nada, nomás piénsenlo en su persona, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han pensado, voy a ser santo, quiero ser santo? Cuando iniciaba el grupo de Vivir en Cristo, el grupo de parejas, por ahí nos van a dar alguna información un poquito más adelante, una pareja se me acercó y me dijo, padre, somos 7 parejas que hemos pasado por diferentes movimientos, pero queremos algo más, Y les digo, ustedes quieren ser perfectos, quieren ser santos. Sí, eso, queremos ser santos. Dice, bueno, ok, les voy a mostrar un camino de santidad. Queremos ser santos. Poca gente me ha dicho, padre, quiero ser santo, ¿cómo le hago? Y verdaderamente se aplica, porque como veremos, el camino a la santidad no es fácil, ¿sí? No es fácil porque vamos a encontrar a un gran enemigo que es Satanás, que va a buscar por todos los medios, primeramente, pues tratar de quitarnos la idea. Esto es imposible, no lo vas a lograr, así como estás bien, basta con que vayas a misa, le eches ganas, te portes bien, etcétera, etcétera. Todas esas son mentiras, porque ni nos vamos a portar bien, y vamos a venir siempre a misa. ¿Y de qué me sirve venir a misa si finalmente pues no aprovecho nada, porque no sé ni qué está pasando ahí, etcétera, ¿no? Entonces, sean santos, deséenlo en su corazón. Quiero ser santo y no voy a buscar otra cosa si no es la santidad. Es mi consigna en la vida, ser santos. Fíjense estos dos aspectos. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ser mediocres, ahí la llevamos, estamos bien. Todos los que están aquí, creo, la mayoría, y los que nos están viendo por las redes, yo creo que la mayoría van a misa. También quizás una buena cantidad de gente quizás también participa de los sacramentos, pero de eso se trata, de quedarnos ahí, de conformarnos. Sean ustedes santos en toda su manera de vivir, pensar, hablar, vestirme, actuar, todo tiene que hablar de esto, como lo iremos viendo a lo largo de esta semana. Teniendo esta cita en mente, vamos a iniciar diciendo que la santidad es tan esencial en la vida cristiana que el autor de la carta a los Hebreos nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Sí tenemos esto, ¿no? Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que si no le estás echando ganas para ser santo, quiero decirte, hermano, hermana, que no vas a ver al Señor. No más los santos. Y todos nosotros debemos ser santos. Estamos llamados a ser santos. Y es que la santidad debería ser tan común en todos nosotros
como lo fue para la primera comunidad. O sea, la comunidad identificaba santo con cristiano. Decir cristiano y decir ser santo era lo mismo, no se distinguía. Prueba de ello es cómo se refiere Pablo a sus cristianos. Si nosotros leemos la parte final de la carta a los Filipenses, cuando se despide Pablo, dice en el capítulo 4, en el verso 21, en el verso 22 dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Sí? ¿Quiénes son los santos? Los que nos reunimos hoy en la parroquia de Fátima. Si yo tuviera que escribir una carta, tendría que decir a los santos de Fátima, a los santos de Reina, a los santos de Santa Cruz, a los santos de Vivir en Cristo, a los santos, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia, ese es nuestro ser santo. Y es una esencia, si se fijan, no es hacer algo, sino es ser algo. Es ser algo. Soy santo. Que parece santa, pero no es. Hay gente que hace lo que hacen los santos, pero no es ser santos. A los colosenses inicia Pablo diciendo en el capítulo 1, los primeros versículos, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los cristianos de Colosas, a los santos de Colosas. Lo mismo si ustedes leyeran Efesios, no la traigo aquí para no abundar en lo mismo, Efesios 1, 1, 2, pero es lo mismo, es el saludo que hace Pablo presentando a los santos. Es que esta es la forma de entender San Pablo a todo aquel que había sido llamado a pertenecer al pueblo de Dios por el bautismo, en donde fuimos santificados. En el bautismo recibimos todos el espíritu de santidad, el espíritu de santificación. El espíritu de santidad no está fuera de nosotros, está en nosotros, actúa en nosotros, trabaja desde dentro de nosotros, porque la santidad tiene que ser, y para ser tiene que tener la esencia de cada uno de nosotros. Y por eso cada santo es diferente, porque tiene una esencia diferente, un color diferente, una vida diferente. Hay santos casados, hay santos solteros, hay santos sacerdotes, hay santos religiosos, hay santos jóvenes, hay santos niños. La santidad es algo que se cultiva, que se desea, que se propone uno como meta, ser santo. No es que Dios me eligió a mí y al otro no, al que está junto a mí, no, ese no lo eligió, no más a mí. No. Es que usted es tan santo, Padre, y los demás no. ¿Qué son nosotros? Estamos llamados a la santidad. Les comentaba ahorita sobre este texto del Papa Francisco en su carta a la santidad, se llama Gaudete et Exsultate. La pueden comprar o la pueden bajar en PDF, la pueden tener ahí. Es un pequeño opúsculo buenísimo. Valdría la pena que fuera uno de los elementos que utilizaran ustedes durante el tiempo de la Cuaresma para seguir abundando en lo que voy a decir. ¿Okay? Ciertamente les voy a presentar toda una panorámica que no está en la carta, pero que puede ser de mucha utilidad. Pero esta carta, cuando yo la leí dije, híjole, uno a veces cuando está haciendo esto tiene la tentación de decir, bueno, pues ya nomás hablo de esto, ¿verdad? Como que aquí se agota. Y no, hay cantidad de elementos que vamos a ir viendo que no están en esto, pero en el número 7 nos habla de una santidad para todos en la ordinariedad de la vida. ¿Dónde soy santo? En mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en todos lados. ¿Por qué? Porque ¿dónde soy? Voy a poner el tema de ¿dónde soy mujer? ¿En mi casa? ¿Nada más? ¿Y afuera no? ¿No? ¿Dónde soy lo que soy? Pues soy lo que soy donde quiera que esté, porque eso soy. Soy santo
en mi casa. ¿Por qué? Porque ahí estoy. En mi oficina, en la calle, en el carro, en todos lados. Porque es una esencia, es un ser. Nos hace pensar, hablar, actuar, movernos de una determinada manera, porque es la esencia de nuestro ser. Y nuestra esencia es ser santos. El ordinario de la vida, el hombre tiene que ser, el cristiano debe de ser santo, porque no hay ninguna otra forma de existir. El cristiano o es santo o, si no eres santo, ¿qué eres? ¿Un pagano? ¿Un hereje? Los santos van al cielo. ¿Y tú a dónde vas? Los santos vamos al cielo. Ese es nuestro destino, porque esa es nuestra esencia, compartir con el santo de los santos. ¿Ven cómo no hay diferencia? No puede haber diferencia entre cristiano y cristiano. Esa gente que está a tu lado es un santo. A lo mejor no se le nota. Pues sí, vamos a ver que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Los naranjos y los mandarinos, cuando nomás tienen hojas, son iguales. Solamente un super experto así a distancia puede decir, no, este es un mandarino y este es un naranjo. ¿Por qué? Porque las hojas prácticamente son iguales y más o menos son del mismo tamaño. Bueno, para uno que no es experto en eso, ¿no? Al menos yo los veo iguales. Pero en cuanto salen los frutos, digo, no, este es una mandarina, este es un mandarino, ahí vamos a sacar mandarinas, porque tiene mandarinas. Su esencia es dar mandarinas. ¿Y el otro qué va a dar? Pues naranjas. Igual nos pasa a nosotros. La santidad fue sembrada en nuestro bautismo, pero si no se cultiva, no se nota. Y tiene que notarse, como iremos viendo, ¿no? Ya decía que tenemos una idea de que hay santos y no santos. Hay personas que pertenecen al reino y personas que no pertenecen al reino. Todos bautizados. Todo esto, hermanos, nos hizo entrar en el pueblo de los santos. Ese lugar que Jesús nos dio acceso por medio de su muerte y resurrección y que perfeccionó por medio del Espíritu Santo para que ya desde este mundo fuéramos parte de su pueblo y viviéramos en su reino de manera santa. En el reino viven los santos, disfrutan del reino los santos. Por eso es que son felices los santos, porque viven en el reino. Por eso no ser santo, pues es verdaderamente una tristeza. El Papa Francisco dice, en el reino de los cielos cabemos todos, pobres, ricos, intelectuales, ignorantes, en fin, todo mundo encuentra un lugar en el reino de Jesús. Basta con que seas santo. Pobre, santo. Rico, santo. Trabajador, santo. Intelectual, santo. Ignorante, santo. No tiene que ver con esto. Es algo que se desarrolla por una acción misteriosa, como iremos viendo, en el alma, que va dando una personalidad, una esencia, una forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar diferente a los demás. Por eso Jesús dirá en su Evangelio de San Juan, ustedes no son del mundo, ya no son del mundo. Aquí vivimos, pero dentro de este mundo el Señor instauró el reino de los cielos y podemos empezar a disfrutar desde ahora algo que estaba pensado para cuando muriéramos. Ahora lo podemos disfrutar ya desde ahora. Es decir, la santidad ni siquiera es una opción, o no debería ser opción. Es parte o debe ser parte de todos y cada uno de nosotros. No hay opción. Bueno, yo decido no ser santo. ¿Por qué? Porque esa es tu esencia. En el momento en que te bautizaron,
en ese momento empezaste a estar lleno de la santidad de Dios. Por eso deberíamos ya a estas alturas de estar viviendo como santos. Imagínense si nuestro país fuera somos cerca del 85%, el último censo, ya hemos ido bajando. Los católicos, entre católicos y protestantes, pasamos el 90%. Si todos fuéramos santos en México, hermanos, esto sería diferente, tendríamos otro gobierno, tendríamos otras leyes, seríamos todos pues mucho más felices, más libres, más todo. ¿Por qué? Porque sería la esencia de todos. Pero, dice el apóstol Pedro, hay muchos que se han conformado con ser lo que la esencia humana es, pecadores. Han decidido permanecer en la oscuridad. Dice el padre Reniero Cantalamessa, somos hechos a imagen de Dios. Y como somos imagen de Dios y hemos sido hechos a imagen de Dios, tenemos que ser santos porque, como decía ahorita en el Levítico, está en el capítulo 11, porque Dios es santo. Y si hemos sido hechos a su imagen, debemos ser santos. ¿Qué tengo que hacer? Casi les diría ahorita al principio de nuestros ejercicios, dejarte santificar. Tú no tienes que hacer nada. Es el Espíritu Santo el que va a hacerlo en tu vida. Nomás hay que darle chance. El problema es que no le damos oportunidad al Espíritu Santo de operar en nosotros y por eso no se desarrolla la santidad. Es decir, el ser santos es una realidad que no depende de nosotros, sino de la participación de Dios en nosotros, Él que es santo. Es decir, no tenemos nada que hacer para ello, pues ya existe en nosotros como semilla, como germen. Ahí está, en el momento del bautismo, nosotros creemos, ¿verdad?, que por el bautismo se derramó el Espíritu Santo en nuestros corazones, dice Pablo, Romanos 5:5. Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones y con ello se ha derramado el amor. Por eso la santidad no es opción ni es algo que viene por prácticas religiosas, lo veremos el día de mañana, sino esta santidad se adquiere en la medida en que Dios, que es santo, se va uniendo a nosotros a través de Cristo. La unión con Cristo es la que nos va santificando y va formando en nosotros la imagen del hombre nuevo, que es semejanza de Cristo. Esta unión el Espíritu Santo la realizó en el día de nuestro bautismo, pero ahora se tiene que hacer manifiesta en nuestro diario vivir. La santidad en el hombre no es algo que la haga, sino es una producción del Espíritu Santo que, actuando misteriosamente, nos santifica. ¿Qué tengo que hacer? Como dicen la gente del mundo, está medio chafa la expresión, pero ojalá, flojitos y cooperando, ¿no? Y el Espíritu Santo nos lleva. A veces tantas cosas que hacemos, créanme que resulta casi un obstáculo para el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo dice, ¿y este cuándo se va a dejar? ¿Quiere ser santo por sus medios, por sus propios medios? No. Déjate nada más. Cierra tus ojitos en la mañana y dile, Espíritu Santo, santifícame. Aquí estoy. Lléname. Hay días que paso, no es una oración propia, aunque la tengo como tal, así un día la escribí, pero no es así. Pongo una música serena, enciendo mi cirio y empiezo a decir, ven Espíritu Santo, santifícame, transfórmame, lléname, libérame, ayúdame a gozarte, transfórmame, hazme libre, dame gozo, dame alegría, ven Espíritu Santo. Y
Y no me canso de decirlo, y no sé si es que uno se mentalice o así sea, ¿verdad? Pero, y no es que se siente el Espíritu Santo, no es que no sentí el Espíritu Santo, créanme que yo nunca lo he sentido. Experimento de alguna forma su presencia, su paz, su alegría. O sea, es dejarse. Deja que Él te santifique. Tristemente nos hemos quedado con el pensamiento del Antiguo Testamento, en el cual la santidad dependía de las cosas externas, es decir, lugares, ritos, la estricta observancia de los 613 preceptos de la ley. 613 era lo que había que cumplir para la santidad. Muchos de estos, ¿verdad? Una gran cantidad de estos están referidos a lo que se conoce como el Código de la Santidad, que son códigos de tipo sanitario. Lavarse las manos hasta los codos, las purificaciones, en fin, un montón de cosas como estas, ¿no? Y esta idea, creo que como tantas cosas que todavía heredamos de nuestros hermanos judíos y que en la iglesia primitiva pues se fueron poco a poco también mezclando, ha llevado al cristianismo, como llevó el judaísmo, a una santidad que está relacionado con los ritos, ritualística, una santidad ritualística. La gente se piensa santa porque viene todos los días a misa. Puede ser, pero vemos casos que no es así, porque hace muchos ritos, porque se reza muchos rosarios. Dios salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. ¿Cuántos llevas? No, hombre, como 50 rosarios. Se me hace que no llevas ni uno, maestro. Son situaciones que pues los judíos vivían, ¿no? 613 preceptos, una santidad ritualística, que es precisamente contra la que luchó incansablemente San Pablo, pues los judaizantes seguían, aun siendo cristianos, buscando imponer las prácticas israelitas a la comunidad cristiana. Querían que se hicieran ritualistas. Y aunque los judaizantes ya no están entre nosotros, créanme que lo lograron. De una manera diferente. No hay que circuncidarse. Pero hay muchas cosas que hoy hacemos porque lo manda el rito, porque está en la ley y no por amor. El cristiano, mis hermanos, no, así como tiene que hacer, el cristiano no tiene que hacer nada. Solamente amar. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Yo tengo que celebrar la misa, espero que nunca tenga que celebrar la misa. Amo celebrar la misa. Amo lo que hago. No tengo que hacer nada. A nada estoy obligado, dice Pablo, a nada. Me nace, es algo que se produce en el alma, hermanos. No es algo que viene de un papel o de una ley, no es un compromiso con nadie, ni siquiera con Dios. Es que esto lo hago por Dios, pues muy mal. Dios es el que quiere hacer por ti. ¿Tú qué vas a hacer por Dios? Infecto escarabajo del mundo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Por Dios. No vas a hacer nada. Dios no te necesita absolutamente para nada. Él quiere hacer por ti. Él quiere donarte su amor para que ames, ¿qué? Todo. Imagínate qué fea de ser una esposa que tiene que cocinar, Híjole, qué horror. O que tiene que besar al esposo, ay, qué horror. Tengo, o quiero, amo, deseo con todo mi corazón. Es lo que satisface mi alma, mi corazón, hacerlo. No tengo que hacer nada. ¿Qué tiene que ser el cristiano? ¿Tiene que venir a misa? No.
¿Tiene que comulgar? No. ¿Tiene que rezar? No. ¿Qué tiene que hacer? Dejarse llenar por el Espíritu Santo. Si acaso tuviéramos que hacer algo, y eso ya lo hizo el Señor a través del bautismo, ahora nomás es dejar, permitirle que se desarrolle. Obviamente nuestras prácticas llevadas adecuadamente permitirán con el tiempo que esto se desarrolle, pero no al revés. Primero la recepción y luego la manifestación en nuestras vidas, ¿no? Ciertamente ya los salmos del Antiguo Testamento ya nos hablaban de esta santidad. Si ustedes se fijan en el Salmo 15, leo los primeros 2 versículos, dice: Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia, el que dice la verdad de todo corazón, es decir, el santo. Pero ¿cómo podían ellos hacer esto si el Espíritu Santo no residía en sus corazones? Entonces me lo tenía que imponer, me lo tenía que proponer, tenía que trabajar en eso de una manera que nunca alcanzaba el objetivo. ¿Por qué? Porque necesito tenerlo. Él es el que santifica. En el Nuevo Testamento, Dios se hace hombre. La santidad de Dios se encarna, se personifica en Cristo. Podemos decir que en Cristo la santidad se ha encarnado, de manera que de ahora en adelante la santidad consiste en unirse cada vez más a Cristo. Esto lo dice en este libro que vamos a estar revisando de Rodney Reeves. Lo ampliaremos en los próximos temas. Siempre había predicado yo, porque la palabra santos, hagios, quiere decir separado. O sea, Dios es el santo, es el separado, es el otra cosa. Y resulta que no, que ser santo no es separarse, sino es unirse, pero no al mundo, sino a Cristo. En eso consiste la santidad, en encarnar también nosotros a Jesús, encarnar su palabra, ser parte de Él. Encarnar la palabra del Señor, ser santo, es permitirle al Espíritu crecer de día en día en nosotros hasta que logre tomar posesión completa de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Él tiene que tomar el control de mi vida. Va partiendo de las áreas más frágiles donde Él puede entrar con más facilidad. Hay áreas en nuestra vida, y yo lo reconozco en mi propia vida, que hay áreas en mi vida en donde Él ha batallado mucho y sigue batallando para entrar. Sigo todavía anclado en práctica, sigo anclado todavía en esas áreas que Él no toma control completo. Y en esas áreas tengo que hacer cosas, porque esas áreas no son santas, no han sido tomadas por el Señor. La santidad no viene de afuera, mis hermanos, es algo que brota del corazón por la inhabitación, o si me permiten usar la expresión de Conchita Cabrera, es la invasión de Dios en mi vida. En esta invasión es darle la oportunidad a Dios de invadir nuestro corazón, de tomar total control de la ciudad. Él debe de ser el rey, el que gobierna, el que manda. Nos invadió y finalmente conquistó toda la ciudad. Todas las áreas de mi vida ahora están conquistadas por Él. Él es el que manda en todas las áreas de mi vida. Me conquistó y me rendí. Y me rendí en todos los blasones, todas las ciudades. El país fue conquistado completamente. Y Jesús toma control completo de mi vida, de mi persona, de mis pensamientos, de mis palabras. Es una invasión. Y llega a ser el Señor de todo nuestro ser y de toda nuestra vida. Es solo así como podemos entender las palabras de Pablo a los Gálatas. Estaremos repitiendo con frecuencia en estos días, Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne,
la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo. Ahora Cristo ha tomado control de mi vida. Ahora Él es el que vive. Ahora Él es el que gobierna. Ahora Él es el que habla. Ahora Él es el que ama. Ahora Él es el que perdona. Y así es como nos vamos convirtiendo en algo que hemos perdido completamente de vista y que pensamos que solamente el sacerdote tiene y puede hacerlo. Ser un alter Christus, un otro Cristo. Porque el sacerdote confiesa y perdona los pecados. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle al Señor, perdónanos, como también nosotros perdonamos? ¿Es diferente? Casi les podría decir como Jesús, ¿qué es más fácil? Que un sacerdote te diga, yo te perdono el haberle faltado el respeto a tu madre, a que tu madre te diga, sí, te perdono, porque fuiste a decirle lo mismo que me dijiste a mí. ¿Con quién será más fácil la reconciliación? ¿Quién hace un efecto mucho más grande en el alma? ¿Mi reconciliación con Dios o mi reconciliación con mi madre? Ambas, ¿verdad? Alter Christus. La mamá se convierte en un alter Christus cuando dice, hijo, no te apures, todo está bien. Alter Christus. ¿Quién? ¿El sacerdote? Esa persona que está junto a ti debe ser un alter Christus. Por eso, si vinieron hoy a misa, el Señor hablaba, ¿me viste? ¿Sí? Mateo capítulo... se fue. Verso 31 es capítulo 25, ¿verdad? Es el capítulo 25, versículos 31 y siguientes. Me viste y no me ayudaste. O me viste y sí me ayudaste. ¿A quién? Esa personita que está junto a ti. Hoy les decía en la misa, Cristo está presente en tu casa. Viste a tu esposa que estaba batallando y no la ayudaste. Tacha. Me viste. Tu hijo que está batallando y no me ayudaste, tacha. Tu papá estaba batallando y no lo ayudaste, tacha. ¿Me viste? ¿Por qué? Porque está aquí, junto a ti, siempre. Alter Christus. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Por eso dice Pablo en su carta a los Corintios, fíjense, un día preparé un retiro prácticamente nada más sobre esto, la primera de Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ay, Carlitos, ¿el santo tiene la mente de Cristo? ¿Piensa como Él? Quizás nosotros hoy decimos, no, pues yo estoy far away, ¿verdad? Lejos de esto, pero podemos estar cerca. Hay que trabajar, para eso estamos aquí, para ver cómo trabajar, para hacernos conscientes de que sí se puede. Es la idea, anhelo por la santidad. Si tú la anhelas, la vas a conseguir. Todo lo que anhelamos, en el tiempo lo podremos conseguir con la ayuda de Dios. Pero hay que anhelarlo y hay que ponerle todo el corazón y hay que ponerle todos los recursos y toda la vida. Dicen los especialistas en el tema del deporte que cualquier persona, no importa su edad y no importa su condición, puede correr un maratón. Lo único que necesita es entrenarse. Unos se tardarán 6 meses. Los especialistas dicen que trabajando bien, en 2 años puedes terminar un maratón. ¿Sí? Claro que el primer día vas a dar la vuelta a la manzana y vas a llegar con la lengua de fuera, por supuesto, ¿no? Pero al mes se la vas a dar con la mano en la cintura. Y luego tendrás que ir aumentando y aumentando y aumentando
y en 2 años, no es pronto. Tampoco no tenemos así la urgencia, mañana tengo que ser santo. Nadie puede serlo porque es una acción del Espíritu que tiene que trabajar. Les digo, yo tengo, de que empezó mi proceso de conversión, ya más en serio, casi 50 años. Y véanme todavía, batallando con un montón de cosas, todavía teniendo que hacer algunas cosas, porque no me salen naturalmente. Mi asistente me dice, pero díselos bonito. No me sale. No me sale, bueno, ¿qué quieren? Pues no me sale. Le digo, Señor, dice, pues déjate, pues ¿cómo le hago? Hay áreas más difíciles en la vida, ¿no? Pero finalmente el Señor puede ir tomando control. El Espíritu va teniendo control y esto se nota y los demás lo advierten. Se empieza a notar que la persona es santo. ¿Cómo descubrieron que Carlos Acutis era un santo? Porque empezaron los testimonios que de todo lo que hacía y todo lo que decía. No conozco a profundidad la vida de Carlos Acutis, pero sé lo que tiene que pasar una persona para que la declaren santo. Y es un proceso, imagínense, lo primerito es probar que vivió las virtudes en grado heroico. No si vivió las virtudes, sino si las vivió en grado heroico. Dices tú, ay Carlitos. Y luego de ahí, eso es nomás para ver si te dan chance de entrarle a los que van a ser canónicos. ¿Por qué? Porque tienes que ser modelo. Entonces tienes que haberlo vivido en grado heroico. Y luego, ahora sí, empezar a revisar qué decía, cómo lo hacía, por qué lo hacía, dónde lo hacía, etcétera, etcétera. Toda su obra. ¿Cuál es la obra completa de Carlos Acutis? No lo sé, pero debe ser vastísima todo lo que hizo. Sé que trabajó con los jóvenes y en las redes y todo esto, ¿verdad? Creo que incluso el Papa lo nombró patrono de las redes sociales, una cosa así. Un chavo X. Pero cuando hablas con su mamá dice, no, pues era otra cosa, sus amigos, etcétera. O sea, cuando ya empiezas a preguntar dices, no, este cuate era otro rollo, ¿verdad? No era de este mundo. Aquí vivía entre nosotros, pero no era de aquí. Él vivía en el reino de los cielos. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos siendo habitados por el mismo Espíritu que habitó a Jesús y se hizo manifiesto después del bautismo. En ese momento dice, lo leímos el domingo pasado, ¿no? Fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto, y así lo impulsó el Espíritu para ir hasta la cruz. Y ese es mismo Espíritu que tú y yo tenemos, no hay otro. El Espíritu que descendió en el bautismo de Jesús es el mismito que descendió en tu vida, y en Carlos Acutis, y en Santa Teresa de Jesús, y en todos los santos, y cada uno de una forma diferente. Tenemos reyes santos, tenemos de todos santos. Es el mismo Espíritu que santifica a la persona. Si es rey, pues siendo rey. Si es un chavo, pues siendo chavo. Si es esposa, pues siendo esposa, etcétera, ¿no? O sea, es el mismo Espíritu. Yo cuando entiendo esto digo, pues si tengo el mismo Espíritu que Jesús, nada más tengo que dejarme conducir por Él, que era lo que hacía Jesús. Jesús se dejaba conducir por el Espíritu. Por eso, cuando crece en nosotros esto, empieza a ser tan notorio que todo el mundo se da cuenta. En Jesús hasta los demonios se daban cuenta. Si leemos Marcos 5:7 dice, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo advertían. Por eso decía el padre Amort, exorcista, decía, Padre, ¿y usted no le tiene miedo al demonio? Y decía, no, al contrario, el demonio me tiene miedo a mí, porque sabe que cuando llego se le acabó la fiesta. Él me tiene a mí miedo, yo a él. ¿Por qué le voy a tener miedo? Si estamos habitados del Espíritu y el demonio reconoce que estamos habitados del Espíritu,
pero ve que le hemos estado echando piedras y tierra y que, como decíamos al principio, en este texto de la carta de Pedro, pues nos anclamos en nuestra vida pasada. Nos anclamos ciertamente, pues él escribe para catecúmenos, es decir, para gente adulta que fue bautizada y luego, pues a través de ese bautismo y de esa catequesis que recibió, su vida se fue transformando. Si la santidad, como decíamos entonces al principio, consiste en una unidad perfecta con Cristo, podemos entonces medir nuestra santidad por los frutos que ésta produce y que se hacen visibles como en Cristo. ¿Qué tantos frutos? ¿Qué tan santo soy? ¿Qué tan parecido a Cristo soy? Y si no te pareces a Cristo, compadre, comadre, no hay entrada. Me imagino yo, no sé, pero pensando que a lo mejor Dios Padre está súper adelantado en la tecnología, que allá en el cielo hay un escáner de caras. Y entonces te va a poner ahí, han visto ya los gringos cómo le hacen, ¿verdad? Que llegas y te pones así y unos pasan y otros no pasan. Entonces, híjole, si no te pareces a su hijo, bueno, con que le des un llegue, va más o menos. Luego pasas a hojalatería, pintura y todo, y ya más o menos te arreglan para que puedas entrar. Pero si no te pareces nada, es como cuando dan pérdida completa del automóvil, ya no quedó nada reparable. Y hay gente que dicen, ¿y cómo te ayudo? ¿Cómo te reparo? Ahora sí que no te pareces, pero en nada. Entonces, hay que dejar que el Espíritu vaya formando en nosotros esta imagen de Cristo para que podamos ser reconocidos por el Padre. Y no es difícil, basta dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Y vamos a ir proyectando, como en Jesús, dos de los elementos fundamentales, la humildad y el amor. Son los dos elementos por los cuales vamos reconociendo que el Espíritu Santo está trabajando en una persona. La humildad y el amor. Yo siempre le digo, Señor, amor ya me has dado bastante. Dame humildad, pero que se note, ¿eh? Porque si no, ¿para qué quiero la humildad? Nadie lo va a notar, ¿o no? Hazme humilde, pero que se note. Así decía, bueno, todavía dice, bueno, no sé si todavía lo diga, pero todavía vive el padre David García Limón, gran amigo y maestro. Dame humildad, pero que se note. ¿Y si se nota? ¿Y si se nota cuando hay amor? Empiezan a florecer estas dos grandes virtudes en la persona y empezamos a ver que el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, en realidad está trabajando y estamos creciendo en santidad. Si no se nota, hermanos, no hay nada. La santidad, como decíamos al principio, consiste en una unidad perfecta con Cristo. Dejémonos llevar simplemente por Él y vamos a ver cómo se empiezan a producir naturalmente estos frutos y se hacen visibles para todos. No hay forma de ocultarlos. Por eso decía, entonces el autor, ahorita me viene, siempre lo cito porque no es mía la frase, pero decía, el que la tiene no la puede ocultar y el que no la tiene no la puede fingir. Si tu vida es santa, se va a notar. No tienes que hacer nada. Ni siquiera la puedes ocultar. Pero si no eres santo, aunque quieras parecer santo, la gente se va a dar cuenta rápidamente que no eres santo. El que la tiene no la puede ocultar y el que no la tiene no la puede fingir. Una persona que está llena del Espíritu de Cristo no puede estar llena del espíritu del mundo. De tal manera, o somos cristianos santos o somos mundanos. Y el mundano no tiene participación en la vida del reino.
nada más el santo, nada más el que trabaja en esta área de dejarle al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y les dice lo siguiente en el capítulo 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que cambiar un poquito nuestra visión. Tenemos que cambiar nuestra visión. Siempre estamos pendientes de las cosas del mundo. Son importantes, pero levantar nuestra vista, buscar las cosas sublimes, buscar las cosas del Espíritu, buscar más a Dios, darle tiempo a Dios, darle tiempo a nuestra vida espiritual. Lo veremos el miércoles. Por eso no avanzamos, porque no buscamos las cosas de arriba. Hoy el mundo nos fascina, nos atrae, nos subyuga. El padre Larrañaga decía, ordinariamente el ser humano tiene sus antenas puestas hacia el mundo, hacia lo exterior. Y decía él, en el exterior, ahí está el demonio. Hay que cambiar la antena hacia adentro, donde habita Dios, en el corazón, donde está el Espíritu. Hacia allá hay que dirigir las antenas. Creo que ojalá y la mayoría hayan participado, y si no, los invito a participar de los talleres de oración del padre Larrañaga, que son verdaderamente estupendos. Y es un fueguito, es un start, es empezar ahí. Nos da el rumbo, la ruta para iniciar un camino de oración. Nadie nos ha enseñado a orar, hermanos. Hemos aprendido a rezar, hemos aprendido en la iglesia prácticas, pero no hemos aprendido a ver lo trascendente. Nadie nos lo ha enseñado, porque vemos hacia afuera, vemos hacia los ritos, vemos hacia las cosas que realmente son hermosas y son buenas y han sido creadas por Dios para santificarnos y para crecer y para muchas otras cosas más, pero no es el fin. El fin está ahí arriba. Dios es el fin. Las personas llenas del mundo buscan las cosas de abajo. Nosotros debemos buscarlas de arriba. Debemos de ser atraídos por las cosas que pertenecen al Espíritu y no al mundo. No nos podemos salir del mundo. Hay que trabajar, sí, pero darle un sentido espiritual a nuestro trabajo. Soy un cristiano, soy un alter Christus, de tal manera que sí, vivo aquí y qué bueno que puedo tener en mi casa internet y Alexas y televisiones electrónicas y todo lo que gusten y manden, sí, pero al final, ¿qué es esto, hermanos? Hoy, yo que soy súper electrónico y galletero y todo ese rollo, digo, pues sí, pero ¿y luego? ¿Y si no lo tengo, qué? Y el Señor luego nos las juega así bien interesantes para que veas a qué estás atado. Cuando me operaron la primera vez de mi tobillo, pues iba a estar 2 meses casi prácticamente en mi cama. Y bueno, pues salí del hospital y bueno, ya saben que los hospitales, híjole, las camas y todo, ahí estuve 3 días y ya ansiaba llegar a mi casa porque ahí está Alexa, enciende el cuarto, apaga el cuarto, sube el clima, baja el clima, pon la luz, quita la luz, háblale a mi mamá, qué sé yo, ¿verdad? Y llego a mi casa y no hay internet. Yo sin poderme mover, nada, ahí en mi cama, en el segundo piso donde vivo, los padres no estaban, y yo diciendo, ¿dónde estás, Alexa?
no podía encender la luz, no podía poner música, no podía encender el clima, no podía hacer nada. Y entonces te das cuenta qué miseria eres. Ya que estás atado, ya ansiaba llegar a mi casa porque ahí estaba Alexa. Y resulta que Alexa estaba de vacaciones. ¿Y qué haces? Te desesperas, lloras, pataleas. Alexa, te enojas con Alexa, con el internet, con el mundo. ¿Con quién te vas a enojar? Nos damos cuenta, hermanos, que no va por ahí este rollo, ¿no? Te da la oportunidad de no tener Alexa y no tener música y no tener luz y no tener clima para orar. Y decirle, Señor, gracias por Alexa, aunque yo no esté. Pues sí. Gracias porque hoy puedo estar un ratito contigo en silencio, a solas y en la oscuridad, con un poquito de calor. Nos da la oportunidad de ver que podemos sobrevivir sin un montón de cosas y ser felices. Te quitan el internet y sentimos que nos quitaron la vida. Ya no somos felices sin un carro, sin un internet y sin tantas cosas a las que nos vamos adhiriendo del mundo, ¿no? Veremos a lo largo de la semana que todo es un proceso en este tránsito en el mundo, en donde vamos dejando que el Espíritu se vaya formando en nosotros. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, nos explica con profundidad que es necesario avanzar desde el amor eros, lo sensible, hacia el ágape. Es decir, pasar de lo sensible a lo sublime, desde donde se descubre uno con la necesidad de amar y de ser amado. En el amor eros no existe esto. Es solamente placer. El placer de encender el clima, de tener música y de tantas otras cosas más. Cuando lo verdaderamente importante es lo sublime, lo que no es de este mundo, las cosas espirituales. No se trata entonces de práctica, sino de avanzar en la interioridad, que si bien sirve para ello, todo lo material no son el fin. Creo que lo podemos entender si hemos amado y si hemos sido amados de verdad y conoceremos efectivamente qué es el amor y cómo pasamos del me gusta, del lo deseo, a lo amo. Y ese tránsito es algo inexplicable porque ¿cómo pasamos de algo que entraba por la vista, de algo que producía sensaciones, a algo que no produce sensaciones? El amor no es ninguna sensación. Al principio, cuando la tomamos de la mano, nos hormigueaba todo, ¿verdad? Y sentíamos bonito. El esposo, después de 10 o 15 años de casado, no siente bonito, ama. Hay una transferencia diferente, espiritual, completa, definitiva, que poco, y a veces pienso que nada que ver con lo demás. Porque cuando serán viejitos todos ustedes, casados, la mujer hermosa con la que se casaron, pues para los que no estamos casados, la veremos y diremos, ¿y cómo este señor se casó con esa mujer, verdad? Pero el viejito cuando se levanta dirá, mi vida, estás hermosa, qué bonita saliste hoy. Tú dices, ¿what? Porque en la medida todavía el papá en esta, léanlo, vale la pena, está muy padre la encíclica, porque todavía hay un amor todavía que pasa al eros, al ágape, que es el amor kainos, que es con el amor que Dios ama. Es el amor perfecto. Es el amor que ya no tiene en cuenta las cosas materiales absolutamente para nada. Y cuando la pareja logra desarrollar ese amor en el kainos, cuando el Espíritu Santo se ha dilatado hasta ese punto,
Es cuando tú jamás dejas de verla o de verlo hermoso, precioso. Es lo máximo. Los que estamos fuera de eso, pues vemos una realidad objetiva. El otro ve una realidad divina. Por eso Dios nos ama a todos, porque Él no ve si eres guapo o feo, si eres bonita o no, no ve nada de eso. Él ve otra cosa. Recuerden con David, no te dejes guiar por las apariencias, yo veo los corazones. Y al final, en nuestra vida, eso es lo que veremos. Si logramos desarrollar la santidad perfecta, el santo pues ve otra cosa. En las experiencias que narra San Francisco, uno de sus momentos más importantes fue cuando se acerca un leproso, que huelen horrible, se está pudriendo en vida. Y él, que era un titis, ¿verdad?, lo abraza. Y dice él que le llegaba un aroma a flores, a perfume, el olor de una persona que se está pudriendo. Ve algo que nosotros no vemos. Cuando alcanzamos este descubrimiento nos quita todo miedo y todo temor. Pues dice Jesús, donde hay amor, ya no hay temor. Temor a perder la casa. ¿Perder qué? Hoy les decía a unos chicos que fueron a que los bendijera, tenían un torneo mañana. Les decía, muchachos, ¿oyeron mi homilía? Y más o menos 2 o 3 como que sí pelaron algo, porque sí me dijeron, ¿no? Y entonces les digo, miren, en esta vida nos estamos jugando la eternidad. Si la pierdes, no hay otro torneo, ya la perdiste. Si tú pierdes este torneo en el que vas a competir mañana, pues habrá otro año que entra. Y finalmente, ¿qué perdiste? Pues nada. Pero si pierdes tu vida, lo perdiste todo. Entonces les decía, pongan atención, ¿verdad? Les toca vivir una vida muy complicada como jóvenes. El internet, las películas, en fin, todo este tipo de temas. Hoy nuestra juventud vive una vida muy tremenda, que yo gracias a Dios no viví, ¿verdad? Yo les decía, en mi tiempo, pues si acaso algo de la droga, la marihuana empezaba en aquel tiempo, ¿verdad? Estoy hablando del 60 y pico, ¿verdad? 65, 66, por ahí. Siguiendo a Rodney Reeves, del libro que les digo, podemos decir que la santidad es una apropiación. Hablaremos mucho de esto el día de mañana, pero al mismo tiempo es imitación. Es apropiarnos completamente del don recibido, pero al mismo tiempo buscar con alegría la imitación de Cristo. Apropiación e imitación. Es algo que ya recibí y me lo apropio, pero al mismo tiempo veo a Jesús y busco imitarlo, me ejercito. Rodney Reeves, este predicador, nos dice que es necesario que siempre se siga este orden. Primero, apropiación a través de oración, a través del silencio, y después imitación, no al revés. No tratemos de imitar a Cristo sin habernos apropiado de Él, sin habernos apropiado de su santidad. No podemos imitarlo. Primero apropiación y luego imitación. Porque si no nos quedamos en el rito, nos quedamos en la parte de la imitación y no funciona. El padre Reiniero, predicando a su comunidad, dice más o menos lo mismo. Primero se recibe o uno se apropia de él y después con eso se da la imitación. No se conocen Reiniero y Rodney Reeves. Y sin embargo, si se fijan, usan exactamente la misma expresión. Primero la apropiación, primero lo recibo, me apropio de él y después se da la imitación. Dios nos invita, hermanos, a que nos apropiemos de la santidad, que la hagamos nuestra. Si vemos a San Pablo, vemos que al igual que el joven rico, buscaba esta santidad por medio de las prácticas de la ley. Y esto es lo que por muchos años la gente de la iglesia ha hecho, buscar la santidad por medio de nuestras prácticas católicas, que como decía no son malas, pero son infructuosas para ser santo. Si el Espíritu de Cristo no se va apropiando de nosotros por medio de la intimidad con Jesús, es inútil, no lo seremos.
Tenemos que dejar que Él se apropie de nosotros y nosotros apropiarnos de Él. Esto que se nos ha sido dado, el don que se nos ha sido dado, dice Reiniero, hacerlo nuestro, apropiarnos de Él. Por eso Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, dice: si algún otro cree tener motivo, es Filipenses 3, 4, 6, para los que están tomando por ahí alguna nota. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Así hoy nos encontramos gente, como dice San Pablo, irreprensible. Voy a misa, pago el diezmo, todo. Pero si vemos con atención este texto, veremos que esa irreprensibilidad continúa con un adversativo. Filipenses 3, pero el versículo que sigue, 7 y 8, dice: pero, todo lo que para mí era ganancia, todo lo anterior, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer, y conocer es intimar, de apropiarme de Cristo, de que Cristo sea en mí y yo en Él. Y todo lo demás lo tengo por basura, no sirve, no funciona. Es decir, para San Pablo, todo lo que era valioso, lo que consideraba algo precioso, ahora es una pérdida. Pablo solo quiere ser santo, con la santidad que viene de Cristo. En el oficio de lecturas, en el breviario, encontré una hermosísima homilía de San Bernardo, que hablando de la santidad nos dice: cuando me falta la santidad, me la apropio del costado de Cristo. Dice literalmente, la usurpo de Cristo. ¿Sí? San Bernardo tenía nuevamente este proceso que presenta Rips, que presenta Reiniero, que presenta Pablo. Primero el espíritu, primero me la apropio, primero la cultivo y luego trato de imitar. Al contrario, no jala. Es necesario, como hemos dicho, sin número de veces, tener un encuentro detonante con Jesús en el corazón y recibir con ello la efusión del Espíritu. Por eso es que la renovación carismática ha traído un vuelco en la iglesia, porque parte de la efusión, parte de una pequeña catequesis en donde después pedimos al Espíritu Santo que se apropie de nosotros y nosotros le abrimos completamente el corazón para que Él lo tome, para que Él lo asalte, para que Él lo conquiste, y desde ahí poder avanzar en nuestra vida, y desde ahí los frutos de la santidad. Dice el Padre Cantalamessa, cuando esto sucede, cuando el Espíritu está trabajando en la vida de una persona, dice Reiniero, nosotros podemos decirle a Dios después de la comunión, desde lo más profundo del corazón, decirle: Padre, mírame, soy como tu Hijo Jesús. Ay, Carlitos, soy como tu Hijo Jesús. Y es verdad, soy como tu Hijo Jesús. Esto, como Él lo dice, ocurre solo en la medida en que se asimila la gracia. Y esto solo es posible cuando se cultiva la oración y el silencio en el que pedimos que el Espíritu nos llene hasta los bordes. Solamente en la oración y en el silencio, en el que pedimos que el Espíritu nos llene hasta los bordes. Por eso les digo que este ejercicio que hago con cierta frecuencia en mi casa, en las mañanas, es fantástico, es detonante. El Padre Cantalamessa nos dice que debemos apropiarnos de la santidad de Jesús de la misma forma que Jacob se apropió de la personalidad de su hermano, al punto que su papá lo confunde porque trae el brazo peludo, porque se puso ahí una piel de pelos, porque él era lampiño, mientras que su hermano era peludo. Y dice, bueno, como que no te reconozco, ¿verdad? Lo pueden leer más adelante en Génesis 27, 21, 23. Pero visto que tienes los pelos, visto que hueles a tu hermano, bueno, a Esaú, eres Esaú. Y entonces Esaú era el primogénito, le da la bendición a Jacob porque se parecía.
Dice, así también dice el padre Reiniero, dice, bueno, pues no eres mi hijo, pero te pareces a él. ¿Fijan? Parecernos a él. ¿Podremos llegar a ser como él? No, hermanos, él es único, él es Dios. Pero cuando lleguemos en el escáner, dice, no, pues sí, mira, más o menos y da, órale, pásale. No, o sea, no es mi hijo, pero se parece bastante a él. Entre más santos, más bastante, perdonen la expresión, ¿verdad? Nos vamos a parecer mucho más a él. El amor de Dios nos lo da sin condiciones, pero no sin consecuencias. Es decir, este amor se hace visible. Tiene que hacerse visible en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, con mis hermanos. Y entre más visible es más real esa participación del Espíritu en mi vida. Quiero ir terminando ya citando de nuevo la carta del Papa Francisco sobre la santidad, en donde él cita a Leon Blow, conocido como el loco de Dios, escribió bastante, quien decía, solo hay una desgracia en este mundo y es la de no ser santo. Solamente hay una desgracia en este mundo y es la de no ser santo. Qué desgraciado es el hombre que no alcanza la santidad. Dice el Papa, a propósito de esta cita de Leon Blow, dice, la causa de toda la infelicidad del mundo de hoy es no querer ser santo. Fíjense, el no querer ser santo, el haber dejado la idea y el propósito de ser santos, y todo esto porque tenemos ideas extrañas sobre la santidad. Así empecé, así quiero terminar. Quitemos de nuestra cabeza el que yo no puedo ser santo. Yo ya soy santo, quizás no lo santo que puedo llegar a ser, pero ya lo soy porque estoy habitado por el Santísimo. Ahora necesito apropiármelo, dejar que Él se expanda en mi vida. La vida espiritual nos va a ayudar, lo veremos el miércoles, pero hay que apropiarnos de ella y dejar que Él vaya tomando cada vez, como decíamos en esta invasión, toda mi vida. Para terminar, cito de nuevo al Papa Francisco, que nos dice, ser santo es vivir en la alegría y la felicidad, en el gozo del Espíritu Santo. Esa es la santidad, la alegría y la felicidad. No hay nadie más feliz ni más alegre que un santo. Por eso se ha acuñado aquella frase de un santo que es triste, pues es un triste santo, ¿verdad? Entonces, la felicidad forma parte de las características esenciales de nuestra vida porque somos santos y estamos llamados a vivir con alegría y con felicidad. En el tema de mañana, si Dios nos permite, continuaremos profundizando sobre este proceso de apropiación. Vamos a seguir ahora, como les decía, a Rodney Reeves en su libro The Spirituality According to John. Lo pueden encontrar en Amazon, ¿verdad? Está nada más en inglés, pero pueden conseguirlo. Es un libro que ha transformado completamente, muchas áreas de mi vida y me ha ayudado a entender este tema completo de la apropiación a través de la palabra. Esto nos va a ayudar a abundar en el misterio y en la forma de ir haciendo nuestro a Cristo y que el Espíritu Santo permee todas las áreas de nuestra vida. Sin más, dejamos aquí nuestra reflexión y mañana, con el favor de Dios, retomaremos, con el favor de Dios, 8:30 de la noche. Como había dicho, generalmente es de hora a hora y media, dependiendo del tema y de la inspiración, pero no me pasaré de la hora y media. Hoy no llegamos a la hora y media, estoy terminando en 1 hora y 20 minutos. ¿Verdad? Y eso que entre que el micrófono y no el micrófono, creo que me comí como 5 o 10. Vamos a ponernos de pie para terminar con nuestra oración. Señor, te damos gracias porque nos has permitido esta noche abundar en este misterio hermosísimo de tu Espíritu que nos habita. Ayúdanos a apropiarnos de ello. Ayúdanos a tener silencios y tiempo para dejar que el Espíritu se goce, se recríe, se expanda en nuestros corazones, para que en la medida en que se vaya expandiendo en nuestra vida,
podamos imitarte y de esta manera cada día parecernos más a ti, lo que nos llevará a la felicidad, a la paz y a la alegría, y permitirá que la gente que vive con nosotros también pueda experimentar esa paz y esta alegría. Todo esto te lo pedimos, pero también te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe siempre. Les invito a que durante esta semana, de preferencia, se confiesen, si no se han confesado recientemente. La Iglesia nos dice que quien asiste al menos, bueno, asiste para los que están también en redes, esto también aplica, y pone por práctica, ¿verdad? No que vino a 3 conferencias o 4. El que viene al menos a 3 días de ejercicios durante la Cuaresma, gana la indulgencia plenaria. ¿Okay? Entonces podemos ganar la indulgencia plenaria con estos ejercicios, viniendo o viviendo estos ejercicios, pero para ello necesitamos confesión frecuente. No tiene que ser en esta semana, te confesaste una semana o 2 semanas atrás, está perfecto, ¿verdad? Nomás no tener pecado, porque tenemos que hacer un rechazo completo al pecado, aún al venial, dice el escrito de la penitencia. Y también necesitamos orar por el Papa, comulgar y pues cumplir con la obra prescrita, que en este caso serían los 3 días de ejercicios. Pero 3 días, no 3 horas. Entonces, ahí les dejé material para que trabajen, así que pónganse a trabajar, reviven su confesión si fuera necesaria, y los demás elementos los haremos en el último día. ¿De acuerdo? Que pasen todos muy buenas noches. Nos vemos mañana en este mismo lugar y a la misma hora. Felicidades a todos. Gracias a todos.